El libro de los Proverbios. Capítulo 1. Título. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La sabiduría de este libro no es de la aplicación de los detalles más minuciosos de la vida humana de parte de la sabiduría que creó los cielos y la tierra y los mantiene existentes. Propósito del libro. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. El tema de este versículo es entender. La instrucción que necesitamos para entender se puede clasificar como la Biblia, que es sabiduría. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El tema de este versículo es recibir. Por lo tanto, si entendemos la Biblia, recibiremos sus instrucciones. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Si entendemos la palabra y luego recibimos su instrucción, entonces seremos capaces de dar a los demás el beneficio de nuestro conocimiento. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Si entendemos la Biblia, el Espíritu Santo nos considera sabios y, de este modo, por medio de sus sabios consejos continuaremos aumentando el saber. Para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Por lo tanto, en el siguiente versículo nos dice cómo se puede adquirir este entendimiento. Una advertencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el comienzo de este camino emanado de Dios es el temor del Señor. Los hombres no le temen porque la mayoría no le cree. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El libro abre con una declaración doble del temor de Dios. De acuerdo al versículo 7, y la obediencia a los padres forman el fundamento de una relación justa tanto a Dios como al hombre. Collares de oro alrededor del cuello indican la dignidad política. Por lo tanto, el sentido de este pasaje es que la autoridad de los hombres debe ser procedida por la fidelidad a los mandamientos de Dios, que demuestra la consagración de los padres a la palabra de Dios y la sumisión de los hijos a los padres piadosos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esto nos dice que si los padres no fueron apropiadamente guiados por la palabra para instruir adecuadamente a sus hijos e hijas, luego la seducción de los pecadores tendrá éxito en sus atracciones. Esto lamentablemente es el resultado en que vive la mayoría. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los versículos del 11 al 14 sugieren la atracción malévola fomentada por Satanás que acecha la senda de todo joven varón o dama. Seguro, estas atracciones son mortales, caracterizadas por las palabras sangre, sepulcro y abismo. Los tragaremos vivos como el sepulcro, y enteros, como los que caen en un abismo. Como un resultado de carecer de la sabiduría de Dios, la tierra está llena de sangre. No se puede excavar suficientemente rápido para abrir fosas, y el infierno abre su boca sin medida. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Satanás miente, y a los hombres les gusta creer sus mentiras. Él es el maestro del engaño. No hay sustancia preciosa que se pueda adquirir por tales medidas, y si las hay, no trae satisfacción. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Esta bolsa conlleva la paga del pecado, que es la muerte. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. La referencia es que es imposible hacer una decisión correcta respecto al camino recto a menos que la solidez de la Biblia sea nuestro fundamento. Porque sus pies correrán al mal, e irán presurosos a derramar sangre. El espíritu de este pasaje se esconde en el corazón de todo el que rechaza la Biblia. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. El argumento de este versículo es que así como un ave con sus ojos abiertos vuela directamente a la red extendida para su destrucción, así los malos hombres con los ojos abiertos se apresuran hacia la muerte. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo.
Ellos buscan matar a otros para ganancia deshonesta. Al matar a los otros, también se matan a sí mismos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. La mayoría del mundo es dado a la codicia y hará todo lo posible, incluyendo el asesinato, para lograr su propósito. La sabiduría habla. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas. En Lucas capítulo 7, verso 35, el Señor Jesús dice, pero la sabiduría es justificada de todos sus hijos. La sabiduría que habla aquí a Salomón y a todos los hombres les invita a llegar a ser sus hijos. Clama en los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus razones. Aunque la justicia no se propaga tanto como la maldad, todavía, el clamor de la sabiduría que Dios da es tan amplio que apelará hasta al simple. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los términos simples, burladores e insensatos marcan la regresión. El hombre que trata la sabiduría con buen humor y cortésmente falto de atención pronto llega a ser un burlador y por fin un aborrecedor. Así fue con los fariseos y los gobernantes de la sinagoga. Ellos primero cortésmente permitieron al Señor leer las escrituras en la sinagoga y predicar, pero de pronto comenzaron a burlarse de él y, por fin, le odiaron y le crucificaron. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. La sabiduría habla y pide a los frívolos, los burladores y los hostiles, y les promete que si se vuelven, ella les enriquecerá abundantemente con su propio espíritu y con entendimiento. Pero tal es condicional sobre la conversión, lo cual es repugnante al hombre, porque le humilla. Por cuanto llamé, y no quisisteis, extendí mi mano, y no hubo quien escuchase. La totalidad de la humanidad está dividida en dos grupos: aquellos que siguen la sabiduría dada de Dios, es decir, la Biblia, y aquellos que rechazan la sabiduría dada de Dios. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. La indiferencia es que el hombre a propósito y deliberadamente pone a un lado el consejo de Dios. Luego vienen las reprensiones. Ellas son solamente indicaciones que llaman nuestra atención a la catástrofe venidera. La mayoría se mofan y continúan. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Este versículo no significa que la sabiduría en realidad ridiculiza a sus detractores. Es el lenguaje del argumento idiomático. Los detractores se burlan y se mofan de la sabiduría. Por lo tanto, cuando les vienen calamidades, lo que la sabiduría predijo, su risa y su mofa será sobre ellos. Y por lo tanto, se puede decir justamente que la sabiduría ridiculiza su calamidad. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Algunos arguirían que tal no viene de todos los que ignoran a Dios. Sin embargo, ellos solamente están mirando lo físico y lo material. En el sentido espiritual, es definitivo. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Mientras que es cierto que Dios oirá a cualquiera y a todos quienes con toda seriedad claman a Él, todavía en el sentido de este pasaje de que un clamor tarde no puede deshacer el daño irreparable hecho a una vida malgastada. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Señor, Esto es hacer una elección que todos tienen que hacer. Aquellos que escogen la senda equivocada lo hacen porque ellos aborrecen la sabiduría, es decir, la Biblia. no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. La casi repetición idéntica de este pasaje del versículo 25 no es por casualidad, sino por designio. Si los hombres rechazan el consejo de Dios y menosprecian su reprensión, entonces el siguiente pasaje tiene que cumplirse. Comerán pues del fruto de su propio camino, y se saciarán de sus propios consejos. El problema del hombre es su propio camino y sus propios consejos. O es el camino de Dios que trae la vida, o es nuestro camino que trae la muerte. Porque la apostasía de los simples los matará, y la prosperidad de los insensatos causará su perdición. Los simples vuelven la espalda a Dios y son, por lo tanto, destruidos.
Del mismo modo, la prosperidad de los insensatos no les trae la ganancia que ellos anticipaban en el versículo 19, sino más bien la destrucción. Pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado, sin temor del mal. En este primer capítulo de Proverbios, escrito por Salomón, nos da la guía para el vivir. El camino de Dios contra nuestro camino. Los que le escuchan a Él habitarán confiadamente y no tendrán ningún temor.